Hola, internautas de la red, una disculpa por estar un poco ausente en el canal, he estado ocupado respecto a asuntos personales, nuevamente una disculpa. Antes de empezar recuerden que pueden suscribirse y compartir con sus amigos y compañeros internautas. Sin más interrupción, comencemos. Caramelos envenenados. Probablemente la leyenda urbana más popular en Iowa, la de un asesino que oculto bajo un disfraz aprovecha para regalar caramelos envenenados y manzanas con agujas y cuchillas en su interior a los niños. A Martin le tocó Iowa en la tediosa labor de acompañar a los niños del vecindario en su búsqueda de caramelos tocando puerta por puerta. Todos los años uno de los padres era el encargado de vigilar a los pequeños mientras corrían alegres acumulando dulces y chocolatinas. No es que a Martín no le gustaran los niños, los adoraba, pero tener que controlar a tantos pequeños era un trabajo agotador. A su hijo de 8 años le podía pegar un par de gritos para calmarlo, pero cuando su misión era vigilar los hijos de los demás su función era mucho más difícil. Aún así tenía que reconocer que lo estaba disfrutando más de los que esperaba. Los niños se estaban portando muy bien y estaba viendo a su hijo disfrutar. Además, los vecinos del barrio residencial donde vivía eran realmente amables con los niños e incluso con él, ya que varios le ofrecieron golosinas y le daban ánimos con el arduo trabajo que controlar a más de una decena de fierecillas. Aunque como en todo vecindario siempre hay un viejo cascarrabias al que todos los niños le tienen miedo. Don Clemente era el prototipo de viejo viudo y amargado que aparece en las películas. El típico anciano que no devuelve el balón a los niños cuando cae en su jardín y vivía en un viejo caserón de esos que provocan un escalofrío al pasar. Martin sabía que nunca abría la puerta a los pequeños en Iowa ni mucho menos les daba caramelos, pero era su obligación acompañar a los niños a golpear la puerta. Por lo menos sería una buena excusa para asustar un poco a los niños y poder controlarlos un poco mejor. Su sorpresa fue mayúscula cuando a los pocos segundos de golpear la puerta de Don Clemente apareció totalmente cubierto por una sábana blanca, un disfraz improvisado de fantasma que pareció encantar a los niños. Al fin el ogro, como le llamaban algunos, se había ablandado y repartía caramelos, chocolatinas y manzanas caramelizadas entre los pequeños. Nunca articuló ni una palabra, pero sin duda era todo un avance en su actitud. Martin agradeció el gesto y se despidió de Don Clemente con un apretón de manos. Le llamó la atención que usara guantes dentro de casa, pero la verdad es que el viejo era tan excéntrico que no le dio mayor importancia. Al menos no hasta pasados 10 minutos. El hijo de Martin súbitamente comenzó a vomitar. Parecía que se estuviera ahogando y aunque seguía respirando lo hacía de forma muy débil y superficial. Segundos después comenzó a convulsionar en el suelo y sus labios tomaron un color azulado. El tiempo que tardó en llegar la ambulancia se le hizo eterno. Al llegar los sanitarios el niño estaba en coma, le entubaron para ayudarle a respirar y salieron a toda velocidad hacia el hospital mientras la sirena de la ambulancia sacudía con su estruendo el pacífico y tranquilo barrio. A pesar de todo el esfuerzo del equipo médico, el hijo de Martin falleció en menos de media hora. El médico de guardia nunca había visto un caso como el de esa noche, pero sí había leído mientras cursaba medicina un caso similar. Un envenenamiento por cianuro. Rápidamente revisó en la mochila que aún llevaba el cadáver del niño y encontró la bolsa de caramelos que había recolectado en Iowa. Un inconfundible olor a almendras amargas, olor que normalmente tiene el cianuro, se desprendía de una de las chocolatinas. Al abrirla encontró en un interior un polvo blanco que claramente alguien había introducido dentro del chocolate. Siguió abriendo chocolatinas y encontró en algunas más el polvo y algo aún más inquietante. Al partir una de las manzanas caramelizadas encontró en su interior cuchillas de afeitar y agujas. Sin duda alguien había decidido envenenar a todos los niños del barrio o al menos provocarles daños graves con agujas y cuchillas escondidas dentro de la comida. El médico salió corriendo al pasillo y sujetando fuertemente por los hombros a Martin le empezó a preguntar si había más niños con su hijo. Debemos avisar al resto de padres que no dejen comer nada a los niños, no podemos permitir que ningún niño más muera. El médico en su afán por salvar vidas no había recordado avisar al padre de la muerte de su hijo. La cara de preocupación de Martin cambió inmediatamente a una de total desolación. ¿Ningún niño más? ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Dónde está?
Martin apartó al doctor y entró a empujones en la sala donde habían atendido a su hijo. Destrozado por el dolor de la pérdida, se sentó en el suelo mientras abrazaba el cuerpecito sin vida de su hijo. Las lágrimas pronto se convirtieron en un rostro de rabia mientras el doctor le explicaba que habían encontrado restos de cianuro en las golosinas que alguien le había regalado a los niños e incluso dentro de una manzana habían agujas y cuchillas de afeitar. Martin recordó cuál fue la única casa donde habían regalado manzanas caramelizadas y entonces empezó a atar todos los cabos. La amabilidad sin precedentes de Don Clemente. ¿Por qué llevaba guantes dentro de casa y que su hijo minutos después de la visita comenzara a sentirse mal? Sin mediar palabras salió corriendo del hospital al que justo en ese momento llegaba otro niño con los mismos síntomas de su hijo. Martin, reconociendo a su vecina, le dijo que avisara por teléfono al resto de madres que no dejaran comer nada a los niños. No dijo nada más ya que subió a un taxi y salió rumbo a la casa de Don Clemente. Martin no era un hombre muy corpulento, pero cualquier persona que se hubiera cruzado con él hubiese dado un paso atrás al ver su rostro desencajado por la furia. De un patadón reventó la puerta de entrada de Don Clemente y entró en su casa con la intención de matarle con sus propias manos. Pero al llegar a la habitación del viejo se dio cuenta de que alguien se le había adelantado. Don Clemente estaba tirado en el suelo con la cabeza destrozada y restos de sangre seca manchaban la alfombra sobre la que estaba tendido su cadáver. Pocos minutos después llegó la policía y encontró a Martin sollozando y sentado en la cocina de Don Clemente mientras sostenía una carta en la que el verdadero asesino había escrito: Feliz Halloween. Un forense determinó que el viejo llevaba muerto varias horas y no pudo ser quien entregó los dulces envenenados. Alguien amparado por un disfraz improvisado de fantasma había suplantado al anciano y envenenado a los pequeños. Esa noche fallecieron 4 niños y varios más sufrieron cortes y pinchazos en sus bocas al comer chocolatinas y manzanas. Nota: por aterrador que parezca, en Estados Unidos se han dado casos de envenenamientos y se han localizado tanto cuchillas y agujas como drogas en los dulces que algunos desaprensivos regalan a los niños. ¿Leyenda o realidad? Yo por si acaso me pensaría mucho comerme algo que me ha regalado un desconocido. La madre de Cristina solía decir que el problema era que parecía un niño. Cristina Abe era mi vecina, y cuando pequeña siempre me pareció la cosa más linda que había visto en mi vida. A veces miro nuestras viejas fotos jugando y ella parecía una versión de carne y hueso de una muñeca de porcelana china. Su madre le confeccionaba la ropa. Estaba ridículamente fuera de moda. Tenía miles de vestidos con encaje. Su pelo rubio y rizado permanentemente brillante y siempre con un moño en cada una de las trenzas. El problema con Cristina es que nunca encaja con los otros niños. Escuché un día a una profesora comentándole a otra cuando creyó que nadie escuchaba. Estábamos sentados fuera del aula y debíamos tener entre 6 y 7 años. Una de las otras niñas le estaba haciendo bullying sin piedad debido a su ropa tan rara, y eso terminó en una pelea en el patio de recreo. La madre de Cristina nunca pareció darse cuenta que, si vestía a su hija de aquella forma, no hacía más que provocar que otros niños la trataran mal cuando entramos a la escuela. El problema con Cristina es su madre, decía mamá. Cree que la niña es una muñeca, y no la deja comportarse como una niña normal. A pesar de ser pequeña, entendía perfectamente lo que mi madre quería decir. Mis padres ponían tan poco interés en eso que mi crianza fue un tanto desapegada. Era la más pequeña de 5 hijos. Toda mi ropa había sido cedida por mis hermanas mayores y, aunque me amaran profundamente, me dejaban correr y ensuciarme con toda libertad. Un agujero en los pantalones no era nada de qué preocuparse y, siempre que no me metiera en algo grave, un rasguño o moretón siempre era tolerable. Por otra parte, Chris no tenía permiso para jugar. No tenía permiso para ensuciarse, ni para desarreglarse. Recuerdo haberla visto muy triste en la ventana de su habitación viendo a un montón de niños de la calle mientras jugaban y saltaban en una piscina inflable que mis padres colocaron en el jardín. Todo aquello se fue haciendo más obvio a medida que crecimos. Los vestidos amplios llenos de encajes son algo raro para que una niña de 7 años lleve a la escuela, pero para una de 10 años es totalmente ridículo. La madre de Cristina empezó a pegarse a la religión en la época en que nació la niña. No tengo idea de cuál religión en específico, pero hacía que Chris siguiera muchas reglas. No podía hacer varios trabajos que nos encargaban en la escuela debido a las creencias religiosas de su madre. Incluso así yo siempre la quise.
Éramos las mejores amigas, y cuando nos hicimos un poco más viejas, nos escapábamos para jugar en el bosque. Le prestaba unos tenis viejos para que sus zapatillas de muñeca no se estropearan, y vagábamos en el bosque durante horas, lanzando rocas en un pequeño riachuelo y jugando a la guerra con palos. Considerando lo controladora que era su madre, Tris parecía muy normal y divertida. Su madre le tenía prohibido ir a mi casa, o a la casa de cualquier otro niño pues, supuestamente, temía que fuéramos malas influencias. Pero yo sí tenía permiso de ir a su casa. Siempre inmaculada y brillante. No iba mucho a ese lugar, porque incluso cuando nos hicimos mayores, su madre creía que debíamos jugar muñecas y a la hora del té siempre. Tris y sus vestidos de encaje junto con aquellos conjuntos de tazas infantiles provocaban que me sintiera como un personaje de Alicia en el País de las Maravillas. A Tris tampoco le gustaba estar en casa, pero como su madre era soltera y trabajaba como enfermera, teníamos tiempo de sobra para hacer lo que queríamos. El verano en que cumplí 11 años, Tris y su madre hicieron un viaje de algunas semanas. Era la primera vez en que tenía ansias de regresar a clases. Extrañaba mucho a mi amiga. Pero cuando regresamos, no había ninguna señal de ella. Le pregunté a mi profesora y me dijo que a partir de entonces Tris sería educada en casa. Cuando regresé a casa, fui directo con ella. Su madre me recibió en la puerta y me dijo que ella no tenía permiso de jugar conmigo. Fui a casa y lloré frente a mi madre. No me importaba que las otras personas pensaran que Tris era extraña. Era mi mejor amiga y quedé devastada. Ese fin de semana me oculté esperando que su madre saliera de casa y llamé a la puerta nuevamente. Tris gritó desde adentro que estaba encerrada y me indicó que fuera a uno de los laterales de la casa. Abrió la ventana de la cocina y escalé al interior. Tenía la intención de abrir la boca para soltarle un millón de preguntas cuando ella empezó a llorar desesperadamente. En mis 11 años de vida, nunca había visto a alguien llorar así. Entre el llanto descontrolado y mis intentos por tranquilizarla, esto fue lo que pude entender. Aparentemente su padre, sobre el que Tris no tenía idea de que estaba vivo, acababa de salir de prisión. Lo encerraron por haber violado a su madre. La noticia provocó que la mujer perdiera la cordura. Su reacción inicial fue huir con Tris a un hotel en el medio de la nada. Mientras estaban ahí, Tris se enfermó y alguien fue al hotel para retirarle el apéndice. Tras algunas semanas, su madre se había tranquilizado lo suficiente como para regresar a casa, pero le dijo a la niña que, por su propia seguridad, a partir de entonces recibiría educación en casa y no tendría más permisos para salir a no ser que fuera con su madre. Abracé fuerte a mi amiga y le dije que siempre estaría ahí para ella. Fue en ese momento que escuchamos el carro de su madre estacionando en la cochera. «Maldición», le dije. «Si vuelve a salir avísame y vendré corriendo para acá». Puse mi nuevo celular en sus manos. Había sido mi regalo de cumpleaños, un sustituto del viejo Nokia de segunda mano que mi madre me obligaba a llevar para emergencias. Pero cuídalo bien, porque si se rompe mamá me va a matar. Levanté la ventana y salté para después aterrizar suavemente en el suelo, donde me quedé hasta que escuché a la madre de Tris entrar por la puerta del frente. Pasé aquella noche tumbada sobre la cama leyendo revistas y cómics viejos, vagamente arrepentida por haberle dejado mi nuevo juguete a mi amiga. Estaba durmiendo pesadamente cuando Cristina me llamó. Mi madre respondió, y estoy segura de que si hubiera sido cualquier otra amiga le habría dicho que llamara a otra hora, pero como también a ella le preocupaba a Cristina, gentilmente me despertó. Oye, travesurita, era apodo cariñoso que mi madre me había puesto. Tris está llorando en el teléfono. ¿Quieres ir a ver si está bien? ¿Por qué no quiso hablar conmigo? Me arrastré fuera de la cama. HMMH, murmuré en el teléfono, parpadeando frenéticamente, mis ojos llenos de legañas. Tina, te necesito. Hice algo muy malo y te necesito. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Mi cerebro a duras penas funcionaba. Creo que maté a mi madre. Y empezó a llorar nuevamente. Está bien, estoy ahí en un par de minutos. De repente estaba bien alerta. Colgué el teléfono. ¿Y luego?, preguntó mi madre. Tris me dijo que... Mi barbilla empezó a temblar. Tris dice que mató a su madre y con eso mi madre también terminó de despertar. De aquella noche no quedan más que imágenes sueltas en mi mente. Desde mi habitación vi cuando la policía y la ambulancia llegaron. La cosa que más recuerdo fue cuando se la llevaron de casa. Su suéter largo cubierto de sangre, y juro por Dios que me miró, antes de subirse a la patrulla, y sonrió.
Todos los días rezo para que me perdone, pero no pude ayudarla de ninguna otra forma que no fuera involucrando a mis padres. En esa época todo lo que mis padres me dijeron fue que la madre de Chris la había lastimado y la niña entró en una discusión con ella y, sin querer, la mató. Muchos años después, mi madre finalmente me contó la verdad de lo que sucedió aquella noche. Chris y su madre habían peleado fuerte, al punto que intentó atacarla y Chris tomó la primera cosa que vio y la lanzó para defenderse, acertando en la cabeza de la mujer e hiriéndola mortalmente. La verdad fue que, cuando le di a Chris mi celular aquella tarde, tuvo la habilidad no solo de marcarme sino también de acceder a internet por primera vez. Accedió a información que su madre le había ocultado toda la vida. Chris descubrió que no había sido el apéndice lo que le retiraron en aquel hotel. El problema con Chris era que su nombre en el certificado de nacimiento era Christopher y su madre, que odiaba a los hombres, quería tener una hija, no un hijo. Como la mayoría de la gente, tuve una infancia desordenada. ¿Quién no, verdad? Mi padre se fue antes de que yo naciera y mi madre se quedó sola cuidándome, una habilidad que le faltaba. Mi madre volvió a caer en el estilo de vida fiestero y drogadicto que disfrutaba antes de que yo naciera y pronto convirtió nuestro apartamento de 2 habitaciones en un fumadero de opio. Durante los primeros 5 años de mi vida, caminé en medio de una niebla confusa y aterradora. El aire lleno de humo inundaría el pasillo desde nuestra sala de estar y se deslizaría por debajo de la puerta de mi dormitorio. Siempre parecía persistir durante días. Ahora sé que mi madre no era una mala persona, solo una víctima de sus adicciones. Cuando tenía dinero extra, ponía comida en la casa o me compraba ropa de Goodwill. Los únicos muebles que tenía en mi dormitorio eran un juego de colchón y un baúl de juguetes azul y blanco. No es que tuviera muchos juguetes para poner, por supuesto, solo los 3 que me habían regalado en los cumpleaños. Uno era un kit de arte, otro era un carro rojo y el último, mi orgullo y alegría, era una muñeca llamada Betsy. Betsy era mi mejor amiga. Teníamos fiestas de té imaginarias juntas, dormíamos juntas e incluso nos bañábamos juntas. A veces, incluso recuerdo su voz. Cuando recordé mis conversaciones con la muñeca en la edad adulta, me di cuenta de que probablemente sufría delirios, gracias a las siempre presentes colillas de humo que reclamaban los lúgubres pasillos y las habitaciones con corrientes de aire de nuestro pequeño apartamento. Aún así, recuerdo el sonido de su voz, un tono agradable y hormigueante que casi siempre iba acompañado de una risita estridente. También recuerdo las cosas que me dijo y las cosas que quería que hiciera. Me pidió que robara comida habitual o bolígrafos y lápices. Quería que trajera sus tenedores y cuchillos y golpeara al hombre malo que dormía en nuestro sofá. Siempre era algo y siempre me metía en problemas. Pero ella no lo haría. Cuando le decía a mi madre quién me había metido en estos juegos, se burlaba y sacudía la cabeza. Ella nunca me creyó. Los adultos nunca lo hacen. Alrededor de mi 6º cumpleaños le pedí a mi madre una fiesta de cumpleaños. Quería invitar a las chicas malas de la escuela y servirles pastel y helado para que les gustara. Recuerdo estar parado en la cocina ese día con tantas esperanzas, acabando de hacer la pregunta más importante de toda mi vida. La botella de vidrio de Coca-Cola que sostenía temblaba en mis manos nerviosas. Esperé con la respiración contenida mientras mi madre seguía guardando las compras, casi como si no me hubiera escuchado. Pero yo sabía que ella tenía. Finalmente, justo cuando había fallado por segunda vez en reunir el coraje para repetir mi pregunta, se dio la vuelta y me dio una sacudida impertinente con la cabeza. ¿Una fiesta de cumpleaños? Laura, eso es ridículo. No puedo permitirme alimentar a 15 niños que ni siquiera son míos. Diablos, apenas puedo permitirme alimentarte. Comes como un elefante, especialmente para una chica de tu tamaño. Oh, lo siento, Betsy, sí. Apenas me queda algo para comer por aquí, mucho menos un salón de clases de mocosos de otras personas. Mi cara cayó cuando ella negó con la cabeza, murmuró algo más en voz baja y se fue a trompicones a la sala de estar. Escuché que la música subía mientras más personas entraban por la puerta. Algunos se fueron, otros se quedaron, nunca los conocí de ninguna manera. Simplemente no era justo, mi madre organizaba fiestas todo el tiempo. ¿Qué hay de mí? Fui un niño. Todos mis amigos tenían fiestas de cumpleaños y ahora las chicas malas de la escuela sabrían que yo era demasiado pobre para tener una y se burlarían aún más de mí.
Sentí que las lágrimas empezaban a brotar de las esquinas de mis ojos y contuve un sollozo mientras corría a mi habitación y cerraba la puerta detrás de mí. Betsy estaba acostada en la cama y sonriendo. Ella siempre estaba sonriendo. Por lo general, me hacía sentir mejor, pero hoy me hizo enojar. Ella seguía mirándome, sonriendo. Iba a decirme que hiciera algo malo, otra vez. Esta era la razón por la que mi madre no me organizaba una fiesta de cumpleaños. Fue por todos los problemas en los que me metí por su culpa. Esto fue su culpa. Betsy no tenía que ir a la escuela y Betsy nunca se metió en problemas como yo. Y en mi mente joven, realmente creía que era la muñeca, no mi madre, quien tenía la culpa de todo. Espeté entonces. Grité de rabia indignada y tiré la botella tan fuerte como pude a la cama. Golpeó a Betsy en la frente y cayó al suelo. Bien. Cogí la botella y la golpeé una y otra vez. Me pareció oírla reír y la golpeé más fuerte. Entonces me reí. Cuando mi ira se agotó, arrastré a Betsy a mi baúl de juguetes y la tiré adentro. Lo cerré de golpe y pateé el baúl contra la pared. Nunca quise volver a ver a Betsy, nunca. Nunca tuve otra muñeca después de Betsy. Aproximadamente una semana después vino la policía y dos amables damas me llevaron a vivir a una nueva casa en un nuevo estado, con comida, juguetes y sin drogas. El baúl fue a parar a un almacén y el carromato desapareció. Nunca volví a ver a mi madre. A medida que fui creciendo, mis padres adoptivos admitieron que ella estaba en la cárcel, cumpliendo 25 años. Eso estuvo bien conmigo. De todos modos, no sentía nada por ella. Todavía tenía pesadillas debido a mi vida con esa mujer. Pero luego, lentamente, comencé a sanar. Me concentré en hacerlo bien en la escuela e ignoré las cartas de mi madre desde la prisión. También se acercó a mí varias veces cuando tenía 20 años, pero siempre rechacé sus llamadas. Es decir, hasta esta mañana. Ahora tengo 30 años, tengo mis propios hijos y un esposo amoroso y honesto. Tengo una casa hermosa, 2 perros y una carrera como trabajadora social tratando de hacer una diferencia para los niños que lo pasaron mal como yo. Soy feliz, soy estable y estoy contento. Entonces, cuando recibí un mensaje de voz de mi madre informándome que había sido puesta en libertad condicional y que deseaba hablar, decidí dejarla decir su parte. Como los niños estaban en casa de la escuela, salí a nuestro cobertizo en el patio trasero para devolver la llamada de mi madre. El cobertizo era dominio de los niños y lo usaban para jugar en el verano. Me senté en mi viejo baúl de juguetes que actualmente se usaba como mesa de té y marqué el número que me había dejado. Hola, Laura. Hola madre. ¿Cómo estás? Oh Laura, gracias por hablar conmigo. Sé que ahora tienes tu propia vida y una familia. Me encantaría conocerlos algún día. Solo quería decirte cuánto lo siento. Para todo. Madre, no conocerás a mis hijos, nunca. Y ya que me llamaste, voy a lo que te he necesitado decir durante años. El opio, la heroína, te destrozaron. Y lo peor es que casi me llevas contigo. Tenía 5. Ese no era un hogar para un niño. Honestamente, me sorprende que hayas tardado tanto en que te atraparan. Laura, sé lo que parece, pero honestamente no sé nada. Mira, apenas importa y entiendo por qué te sientes así. Porque me odiarías y no querrías que conozca a tus pequeños. Aprendí mucho sobre el perdón mientras estuve fuera y solo. Oh Laura, siento mucho lo de Betsy. ¿Betsy? Hice una pausa, confundida. ¿Por qué te preocuparías por ella? Lo sé, Laura, créeme que lo sé. Todo fue mi culpa, las drogas, la fiesta. Y Betsy, oh Dios, si tan solo hubiera prestado atención, si tan solo hubiera sabido. Ella se ha ido y es por mi culpa. Cuando mi madre comenzó a llorar, golpeé con los dedos la caja de juguetes con impaciencia. Las drogas claramente le habían frito el cerebro. Madre, suspiré. ¿Por qué estás hablando de Betsy? ¿Y por qué te importa? Sé dónde está Betsy. Justo debajo de mí. ¿De qué estás hablando, Laura? Oh Dios, ¿dónde está ella? Me moví incómodamente. Bueno. Betsy está en el baúl, donde siempre ha estado. Hubo un latido de un silencio impresionante. ¿Qué quieres decir con que tu hermana está en el maletero? ¿Hermana? ¿De qué diablos estás hablando? ¿Volver a las drogas tan pronto? Eso es un récord, incluso para ti. Betsy es una maldita muñeca. La encerré en mi caja de juguetes unos días antes de que te arrestaran por posesión. Laura. Oh Dios, no. No.
Laura, ¿qué has hecho? No me arrestaron por las drogas, Laura, me arrestaron por la desaparición de Betsy. Siempre la llamaste tu muñequita, pero pensamos que lo sabías. Oh Dios. Pensamos que lo sabías. Laura, no. ¿Qué le has hecho a mi bebé? Mi mente se había quedado en blanco y sin emoción dejé el teléfono a mi lado y me puse de pie. Podía escuchar el sonido ahogado de los llantos angustiados de mi madre y sentí la oscuridad de la posibilidad en mi propio pecho. Los recuerdos se agitaban en el fondo de mi mente, amenazando con inundar mi conciencia. Empujaron contra una puerta en mi mente que había estado cerrada con tanta fuerza durante tanto tiempo que había olvidado que incluso estaba ahí. ¿Era siquiera posible? ¿Podría el trauma y el opio realmente haberme hecho creer que un niño pequeño era en realidad una muñeca? Robando comida y utensilios para comer, pidiéndome que la proteja del hombre malo. No. Lentamente me di la vuelta y bajé la vista hacia la mesa improvisada de la fiesta del té. Seguramente, era demasiado pequeño, no cabría una persona allí. No pudiste, pero entonces, ¿qué pasa con un niño muy pequeño, hambriento y demacrado? ¿Qué hay de ella? ¿Encajaría? ¿Se molestaría un investigador en buscar a una persona en este cofre? Sabía que no lo haría. Era demasiado pequeño. Y estaba seguro de que habíamos abierto la caja de juguetes en algún momento a lo largo de los años, ¿no? ¿O algo que nadaba en los oscuros rincones de mis recuerdos siempre me detuvo? No recordaba haberlo visto abierto nunca. Me arrodillé en el suelo y abrí los broches. Sería mejor no mirar. Después de todo lo que había superado, esta nueva vida que me había ganado, todo podría deshacerse abriendo esta caja de juguetes. No debería abrirlo. Debería tirarlo a un vertedero y olvidar que alguna vez existió. No debo mirar dentro. Abrí el cofre. Nunca tuve una muñeca. Mi madre nunca pudo permitirse comprarme una. Nunca tuve un carro tampoco, para el caso. Pero tenía una caja de juguetes, una bonita caja de juguetes azul y blanca. Y cuando tenía 5 años, golpeé a mi hermanita hasta matarla y la metí allí. Durante la cena, noto que mi hija de 4 años le está echando vistazos ocasionales a su madre, para luego voltearse rápidamente. Siendo tan joven, su concepto de la sutileza no es muy bueno, y es obvio que algo está plagando su mente. Ya sé qué es. Mi hija y yo estamos sentados en un extremo de la mesa del comedor. Mi esposa está en el otro. Ha sido así desde antes de que mi esposa se lastimara y nada ha cambiado. La razón particular de esta distribución de los asientos es que mi esposa ama mirar a nuestra hija. Es la niña más hermosa que he visto, porque no querría pasarla viendo todo el tiempo. Suele decir, y me identifico con ella. Hemos estado haciendo nuestro mejor esfuerzo para impedir que el accidente afecte nuestras vidas, pero es difícil explicarle lo que está sucediendo a una niña de 4 años. Debe ser un momento muy confuso para ella. Mi hija se inclina hacia mí y susurra con su voz más baja para que su madre no la escuche. Pero, de nuevo, la sutileza no es su punto fuerte, y prácticamente lo grita. ¿Por qué mami tiene que usar esa silla? Mi corazón se rompe un poco cuando dice eso. Alzo la mirada para ver la reacción de mi esposa, pero está sonriendo tan dulcemente. Mi esposa es la persona más simpática y tolerante que he conocido en mi vida, lo cual probablemente fue la razón principal de por qué me casé con ella. Ella ha sido así desde antes del accidente y nada ha cambiado. La sonrisa de mi esposa me indica que debo aclarar la situación una vez más, como lo he hecho tantas veces ya, aunque mi hija no fuera capaz de entenderlo. Cariño, escucha. ¿Recuerdas que tu mami se cayó de las escaleras y se hizo muchos golpecitos? Ajá, asiente. Pues, mami ya no puede caminar. Necesitamos esa silla de ruedas para ayudarla a moverse por la casa con más facilidad. ¿Lo ves? Está bien. Sé que tendremos que repasarlo en algún otro momento, pero parece estar bastante satisfecha. Miro a mi esposa de nuevo. Esta vez me está sonriendo para darme a entender que he hecho un buen trabajo, y le devuelvo la sonrisa con la misma calidez. Después de la cena, lavo los platos mientras mi hija dibuja en la mesa. Siempre ha sido así. Mi esposa ve su telenovela favorita en el sillón reclinable de la sala de estar. En tanto descarto los restos de la comida, noto que mi hija se ladea en mi dirección. Porque la cara de mami se ve fea. De nuevo, mi corazón se rompe. Mi esposa es hermosa.
pero el accidente la dejó con unas heridas faciales severas. Ahora bien, nunca usaría la palabra arruinada, pero el rostro que solía ser precioso ahora es eclipsado. Manny se cayó por las escaleras, ¿recuerdas? Se hizo muchos golpecitos en su cara. Sé que se mira un poco diferente, pero sigue siendo tu misma mami. ¿Está bien? Está bien, murmura otra vez. Le pido a Dios que la televisión haya sido lo suficientemente ruidosa como para ahogar su pregunta, y le susurro. Ya no más preguntas sobre mami, ¿sí? Bueno, acepta, a pesar de que su rostro denota su confusión. Creo que le tiene miedo a su madre, y eso me mata. Después de que ha aseado, llevo a mi hija al piso de arriba para acostarla. Esta es una de las pocas cosas que han cambiado desde el accidente, pues mi esposa solía amar esta parte de la noche. Pero ya no puede subir y bajar las gradas, y no tenemos dinero para un salvaescaleras. El solo comprar la silla de ruedas vació nuestra cuenta bancaria. Luego de dejarla en su cama, bajo para traer la silla de mi esposa y la llevo al cuarto de mi hija, colocándola al pie de la cama. Verán, antes del accidente, mi esposa siempre cargaba a nuestra hija a su cuarto y se recostaba con ella mientras conciliaba el sueño. A veces, me las encontraba ambas dormidas en la misma cama, acurrucadas en una posición que se veía tan dichosa. Así que simplemente las dejaba así. Pero ahora mi esposa no puede hacer eso. La cargo por las escaleras y la coloco gentilmente en su silla de ruedas, al pie de la cama. De esta forma, aún podrá contemplar a nuestra amada hija mientras duerme. Trasladar a mi esposa al cuarto de nuestra hija es mi parte favorita del día. Sus brazos se amarran alrededor de mi cuello, mi mano acaricia su cabeza y nuestros rostros están tan cerca, que puedo contar las pestañas que delimitan esos hermosos ojos. Mantenemos el contacto visual mientras ascendemos silenciosamente por los escalones, y es una conexión tierna que no cambió por el accidente. Inhalo su esencia y froto mi mejilla contra la suya en tanto compartimos ese momento apasionado que ansío cada día. Bajo a mi esposa con delicadeza, dándole otro beso ligero en sus labios y susurrándole mi adoración. Enciendo la luz de mesa de mi hija y me alejo para que tengan un momento a solas. Es entonces cuando escucho el gimoteo callado de mi niñita. ¿Te tienes que quedar aquí otra vez?, le pregunta a su madre sin siquiera tratar de disimular su disgusto. No veo la reacción de mi esposa, pues no podría soportar la sonrisa aquejada en su rostro. Ya es suficiente. Sigue siendo tu mamá, y la pondrás triste si dices cosas como esa. Pero mami huele feo. No sé si se está refiriendo al formaldehído o a otro olor. Han pasado 5 días desde el accidente, y mis intentos por preservar a mi bella esposa no han sido lo suficientemente buenos. Incluso traté de enmendar los pliegues de piel suelta en su rostro, pero sé que no es todo. Estoy muy contento con que ella siga aquí con nosotros, y creo que me volvería loco si no fuera así. Además, es muy importante que las niñas tengan una figura materna conforme van creciendo, ¿no? Papá, vi un zombi. Estaba en la cocina preparando café cuando mi pequeña de 7 años llegó corriendo. Atravesó la puerta trasera con tal velocidad que por poco tropieza en el escalón. Vacié el líquido caliente de la cafetera en una taza, y apenas la regresé a ver. ¿En serio? Sí, en serio. Su rostro estaba pálido y desaliñado. Fue asqueroso, papá. Dejé la cafetera en su lugar y tomé el cartón de leche. Suspiré por dentro. Debía vigilar más de cerca lo que esta niña veía por las noches en la televisión. Rosa tiene la extraña costumbre de escabullirse fuera de su habitación a la sala de estar, y hace una semana la sorprendí viendo The Walking Dead. Desde entonces, no ha dejado de hablar de los zombies. Le expliqué que no son reales, pero no hizo la diferencia. Cariño, ¿qué dijimos sobre los zombies? Vertí un poco de leche en la taza y continué mi sermón. ¿Sabes qué? Si sigues hablando de ellos, papá se mete en problemas con mamá otra vez. Sí, pero vi uno. Lo sé. Pero ayer revisé el jardín trasero 2 veces, y te aseguro que es una zona libre de zombies. No, no fue en el jardín trasero. ¿Qué? No lo vi en el jardín trasero. Llevaba la taza a mitad de camino, pero la regresé a la mesa. Giré para observar a Rosa. Tenía el pelo alborotado por el viento y sus pequeñas mejillas rojas, como si hubiera estado bajo el sol. Cariño, le dije con voz severa,
Te haré una pregunta, y quiero que seas honesta conmigo. ¿Has vuelto a jugar en el camino otra vez? Ya sabía la respuesta, aunque me pareció pertinente preguntárselo. A Rosa solo le permitimos jugar en el jardín y, ocasionalmente si pide permiso, la dejamos andar en bicicleta en el camino que se ubica en la parte posterior de la casa. Es un camino que conecta todos los jardines traseros del lugar, pero es todo lo que se le permite hacer. Vivimos en un vecindario muy seguro, pero en estos días ninguna precaución está de más. Hace unos meses supimos de un par de atracos a varias calles de distancia, y el año pasado asaltaron a un residente en la calle principal. De hecho, hace algunos años en un pueblo vecino un pequeño desapareció. Está lo suficientemente lejos de aquí, pero los noticiarios de todo el país cubrieron la noticia hasta que la búsqueda fracasó. Esto hizo que los padres se volvieran más cautelosos. Rosa está creciendo y se ha vuelto una niña aventurera, pero debemos poner límites. Y, últimamente, ha sobrepasado esos límites. Anda en bicicleta más lejos de lo que debería. No suele atender cuando la llamamos y se escapa por la puerta trasera cuando solo tiene permiso para jugar en el jardín. Mientras veía a Rosa, noté que su rostro se ponía cada vez más rojo. Apartó la vista de mí, dirigió los ojos al suelo de la cocina y empezó a rascarse los pies. «Papá, solo bajé un poco», dijo. «Lo juro. Estaba conversando con el señor Henderson, por eso que vi en su jardín trasero». Le dije hola y saltó. Suspiré. Así que de eso se trataba. Henderson era el zombi que mencionaba Rosa. Ayer fue el cartero, y antier otro vecino. Tomé un sorbo de café y sacudí la cabeza. Siendo honestos, Henderson era un mejor candidato que los demás. El hombre siempre ha vivido solo y parece tener unos 100 años. Tiene verrugas por toda la cara y su piel parece un globo desinflado. Sin embargo, en cada plática que sostuvimos a través de la cerca del jardín me pareció un hombre agradable. No mucho, lo suficiente. Tampoco podía permitir que Rosa diera vueltas frente a su jardín y lo llamara zombi. Escúchame, cariño. Sé que no fuiste demasiado lejos ni nada de eso, pero no quiero que... Regresé en ese momento, papá, me interrumpió. Ahora me observaba con unos enormes ojos azules que parecían suplicar. Lo juro. Incluso dije que no cuando el señor Henderson me ofreció un helado, porque sé que no te gusta que reciba cosas de extraños. Abrí la boca para continuar, pero me detuve. ¿Te ofreció un helado? Sí, pero le dije que no. El señor Henderson quería que entrara para darme uno, pero le dije que tenía que ir a casa. Y luego vine corriendo hasta aquí para decirte que había visto un zombi, y yo. Rosa empezó a balbucear, su voz zumbaba como un motor. Pero en ese momento había dejado de escucharla. Mi mente se quedó atrapada en algo que había dicho un momento antes. El señor Henderson quería que entrara para darme uno. Le di otro sorbo al café y fruncí el ceño. Eso no estaba bien. No tenía problema con que los vecinos hablaran con mi niña, pero no me agradaba la idea de que la invitaran a entrar. No sin nuestra presencia. Aunque se tratara de un anciano amable y solitario. Decidí salir y visitar al señor Henderson más tarde, para comentarle personalmente mis inquietudes. Por supuesto, con amabilidad y firmeza. Sin embargo, al final no tuve oportunidad. Y es que unos momentos después de pensarlo, Rosa dijo algo más. Algo que barrió todo lo que había acumulado en mi mente en los últimos segundos y puso fin a cualquier idea sobre visitar a Henderson. Dijo algo que me produjo escalofríos. Papá, por favor, no me prohíbas seguir jugando en el jardín. Te juro que no vuelvo a escapar. No quiero que un zombi me atrape. Rosa, no voy a prohibirte que juegues en el jardín. Pero debes hacer un par de promesas. En primer lugar, debes prometerme que dejarás de llamar a las personas zombis. El señor Henderson puede ser viejo, pero no es un muerto viviente. Rosa frunció el ceño. Nunca lo hice. ¿Qué rayos quieres decir con que nunca lo hiciste? Acabas de entrar aquí llamándolo zombi. No, no lo hice. El señor Henderson no es un zombi. Vi un zombi en su casa, pero él no es el zombi. Fruncí el ceño nuevamente. Me llevé la taza a los labios para darle otro sorbo, pero la regresé a la mesa. ¿Qué quieres decir, cariño? ¿Viste a otra persona en su casa? Sí, al zombi, papá. Lo vi presionando sus manos contra la pequeña ventana del sótano mientras hablaba con él. Un profundo escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Qué? Sí, daba mucho miedo. Tenía la cara desfigurada y ensangrentada, y la boca abierta. Como si estuviera gritando.
Pero, ¿sabes qué es lo que más me confundió, papá? Traté de componer el tono de mi voz. ¿Qué? Bueno, no me había dado cuenta que los niños también pueden ser zombies. Pensé que solo les sucedía a los adultos. Y supongo que estaba equivocada, porque el zombie que estaba en el sótano del señor Henderson parecía un niño pequeño.